الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله يا عباد الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين كما قال في كتابه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يقول الله عز وجل في كتابه وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وفي الحديث يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados oyentes, queridos hermanos, en el sermón anterior habíamos tocado un tema muy importante, el tema sobre el coranismo, la ideología de confinarse en el sagrado Corán sin reconocer el sunnah del profeta alayhi salam como una fuente del Islam. Tenemos entendido que no es posible comprender el sagrado Corán hasta que uno acuda a la explicación del profeta sallallahu alaihi wasallam, al igual que la ley del gobierno y del país, aunque se puede leer, no se puede comprender su implementación hasta que no se consulte a un abogado aprobado y autorizado. Un ejemplo para concluir este tema, en el Sagrado Corán encontramos una palabra ad-dhikr. La palabra ad-dhikr, si consultamos al diccionario, se refiere a la mención, a mencionar. Pero en el Sagrado Corán, dependiendo del contexto, el significado de la palabra dhikr se irá cambiando. En todos los lugares y versículos donde se menciona la palabra dhikr, no lo podemos referir a la mención de Allah por medio del rosario o por medio de los dedos. Por ejemplo, el Todopoderoso dice, Alá bidhikrillahi tatma'innul qulub. La palabra dhikr se menciona en este versículo. Se refiere a la mención de Allah subhanahu wa ta'ala, a las alabanzas de Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea de corazón o en forma oral, que a través de esas alabanzas y recuerdo de Allah, los corazones sienten paz, tranquilidad y consuelo. La palabra dhikr está en su significado literal. Pero otro versículo, por ejemplo, Allah el Todopoderoso dice, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Nosotros hemos hecho descender al dhikr y nosotros lo vamos a conservar. ¿A qué se refiere la palabra dhikr en este versículo? Si le preguntas al diccionario, mención. Pero en este versículo la palabra dhikr se refiere al Sagrado Corán. No se refiere a su significado literal. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Igualmente, en este versículo la palabra dhikr se refiere al Sagrado Corán. Y en el contexto del Jumu'ah, en Suratul Jumu'ah, el Todopoderoso dice, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'ah, fas'au ila dhikrillah. La palabra dhikr, ¿a qué se refiere? ¿Acaso se refiere a que cuando se haga el adán del Jumu'ah, agarres el rosario y empieces a mencionar a Allah? No, la palabra dhikr se refiere al khutbah, se refiere al salatul Jumu'ah. Esta diferencia de significados, ¿quién lo podría entender si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en forma práctica no los hubiera explicado?
Por lo tanto, queridos hermanos, si Allah garantiza la preservación del Sagrado Corán y dice Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, definitivamente, al igual que el Sagrado Corán, la explicación práctica del Sagrado Corán, que se refiere al Sunna y los hadices del profeta alayhi salatu wassalam, también están preservados por Allah subhanahu wa ta'ala. El otro tema que quedó pendiente a conversar es el mes de Rajab. Queridos hermanos, el mes de Rajab es uno de los 4 meses sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala los ha escogido, minha arba'atun hurum. Y como un musulmán nos corresponde saber cómo convivir con este mes para hacer altas ganancias para la eternidad, para acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque dice el Todopoderoso que aquellos que respetan los sha'air de Allah subhanahu wa ta'ala, ese respeto representa la pureza de sus corazones. فَإِنَّهَا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Por lo tanto, si Allah ha considerado a este mes como un mes sagrado, deberíamos de convivir prácticamente con este mes como un mes sagrado y se le debería de dar una especialidad, al igual que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado. Por lo tanto, el Sagrado Corán, el primer deber que nos aconseja cumplir es فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. No pequen, no cometan pecados, eviten los pecados. Y el Sagrado Corán, el término que utiliza cuando nos llama hacia la abstención de los pecados, no nos dice dejen los pecados, sino que nos dice la tadlimu fihinna anfusakum. ¿A qué se refiere el Sagrado Corán? Si tú vas a pecar, el daño te lo estás causando a ti mismo. En otro versículo dice وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Todos los pueblos anteriores que corrompieron con Allah subhanahu wa ta'ala y fueron azotados en un gran castigo, esa consecuencia no era porque Dios fue injusto con ellos, sino que Allah dice وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, por sus propios pecados, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Y un pecado, queridos hermanos, si se comete en momentos generales es un pecado, pero si se comete en lugares sagrados o en tiempos sagrados, la gravedad se aumenta. Al igual que se aumenta la recompensa de las buenas obras, un sadaqa que haces fuera de Ramadán, fuera de Rajab, y un sadaqa que lo haces en el mes de Rajab, no tienen la misma recompensa, se aumenta más la recompensa por la santidad del tiempo. Por lo tanto, Allah nos dice, eviten los pecados. Queridos hermanos, con el tema de los pecados, un punto de saber y conocer es que los pecados se clasifican en diferentes categorías. Si vemos en los derechos, hay 2 clases de pecados. Pecados que se cometen en los derechos de Allah y pecados que se cometen en los derechos humanos. Los pecados que se cometen en los derechos de Allah son de 2 clases. Pecados que si uno los quiere reponer, se quiere arrepentir, los tiene que reponer. Y pecados que si uno se quiere arrepentir, no hay necesidad de reponerlos. Por ejemplo, los pecados que se cometen en los derechos de Allah y para que el arrepentimiento se cumpla se tienen que reponer, su ejemplo son los rezos, los 5 rezos del día. Si uno no rezó y se quiere arrepentir, el arrepentimiento no será completo hasta que no reponga todos los rezos omitidos en el pasado. Tiene que reponer los rezos para que se cumpla su arrepentimiento. Y los pecados en los derechos de Allah que no se reponen, arrepentimiento sincero es suficiente, es como el consumo prohibido. Por ejemplo, si uno se quiere arrepentir, sinceramente lagrimea al frente de Allah, se arrepiente, Allah subhanahu wa ta'ala es Rahim, Karim, lo va a perdonar, no tiene que reponer absolutamente nada. Este es el detalle en los pecados que se cometen en los derechos de Allah. En cambio, los pecados que se cometen en los derechos humanos, no importa cuánto rece uno en la vida, cuánto hajj haga uno en la vida, todos los rezos lo esté rezando en el primer saf, hasta que no resuelva ese asunto con su hermano a quien le faltó el derecho, Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a perdonar. Derechos humanos, por ejemplo, le robó algo a alguien, un préstamo que le pidió y no se lo está devolviendo a pesar de tener toda la capacidad de devolverle ese préstamo. Le está pidiendo perdón a Allah, está haciendo hajj por hajj, sigue rezando los 5 rezos, está haciendo qiyamul layl,
esos pecados no se perdonan. Hasta que uno no se presente al frente de la persona prestamista o a la persona que le faltó el derecho, le pida perdón o le diga que cuando tenga la capacidad te lo voy a devolver, hasta que esa persona no lo perdone, Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a perdonar. Por eso el día del juicio final se le llama Yawmut Taghabun. ¿A qué se refiere Yawmut Taghabun? El día del engaño. ¿Por qué se le dice el día del engaño? Porque todos los hasanat en el día del juicio final lo vas a ver en el mizán y en las balanzas de aquella persona que te desagradaba en la vida y hablabas detrás de su espalda, le habías faltado su derecho. Todos los hasanats que tú habrás hecho lo vas a ver en el mizán y en las balanzas de esa persona que lo odiabas en la vida, que te desagradaba en la vida. Viendo tus hasanat en el mizán de otras personas, terminarás engañado. Por lo tanto se dice Yawmut Taghabun. Una persona que le habrá faltado el derecho a su hermano le va a regalar todo el esfuerzo que habrá hecho en esta vida, se lo va a regalar a esa persona. Queridos hermanos, estos son los dos clases de pecados que se cometen en los derechos de Allah y en los derechos humanos. Hay otra clasificación de los pecados que son pecados mayores y pecados menores. Al-Kaba'ir was-Saghair. Los pecados menores automáticamente se perdonan mientras que uno realiza buenas obras. Como en un hadith, el profeta alayhi salatu wassalam dice: As-salawatul khams wal-jum'a ila al-jum'a wa Ramadán ila Ramadán mukaffiratun lima bainahunna. Mientras tú rezas los 5 rezos, en el medio las faltas que se cometen, automáticamente por el próximo rezo, Allah te lo perdona. Entre 2 Ramadán, entre 2 Jum'a, las faltas pequeñas que cometes, Allah subhanahu wa ta'ala te las perdona. Pero las faltas que son mayores, al-Kaba'ir, hasta que uno sinceramente no se arrepienta, esos pecados no se pueden perdonar. Esa es la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. La pregunta es, ¿cuáles son los pecados mayores? Si nos enfocamos en el Sagrado Corán y en las enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam, podemos encontrar 5 clases de pecados que se consideran como pecados mayores. Número 1, aquellos pecados sobre los cuales se invoca la ira de Allah. Se ha mencionado la'na, la ira de Allah por cometer esos pecados. Por ejemplo, el profeta alayhi salatu wassalam invoca la ira de Allah para aquellas personas que le faltan el respeto a sus padres, que incumplen con sus padres. Quiere decir que uququl walidain min al-kaba'ir, porque el profeta invocó la ira de Allah. Número 2, en el Sagrado Corán se haya mencionado un had, por ejemplo, zina, se menciona un had en el Sagrado Corán. El robo, se menciona una sentencia en el Sagrado Corán. Estos pecados se consideran como pecados mayores. Número 3, aquellos pecados que se menciona en el Sagrado Corán, wa'id, advertencia estricta. Por ejemplo, en el caso del interés, los negocios que se basan en intereses, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, se menciona un wa'id en el Sagrado Corán, por lo tanto se considera como un pecado mayor. Número 4, nafyul iman. El profeta alayhi salatu wassalam nega la fe para aquellas personas que cometen ciertos pecados. Por ejemplo, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Si tú no amas para tus hermanos lo que amas para ti mismo, esa mentalidad se considera un pecado mayor porque el profeta niega la fe para aquellas personas. Y número 5, bara'a min qibali nabi alayhi salatu wassalam. El profeta alayhi salatu wassalam dice que no es entre los míos quien comete ciertos pecados. Por ejemplo, dice el profeta en un relato: man ghashana falaysa minna. El que engaña a los demás de sus palabras en sus negocios no tiene nada que ver conmigo. Estos pecados, queridos hermanos, 5 clases se consideran como kaba'ir, como los mayores. Pero hermanos, cualquier pecado, sea mayor o menor, tomando en cuenta a quién se le está faltando, ningún pecado es menor. Una falta que se le hace al mayor es una falta. Pero si ese mayor es mi padre, la falta, aunque sea menor, es grave, porque al fin le estoy faltando a mi padre. Aunque la falta sea pequeña, es grave. Por lo tanto, viendo a Allah subhanahu wa ta'ala, ningún pecado es menor. Todos los pecados son mayores. Y en el Islam no existe esa ideología que deja el pecado mayor y comete el pecado menor.
Los ulama dicen claramente: la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Un pecado pequeño y menor no queda menor si se le da la continuidad, y un pecado mayor no queda mayor si uno sinceramente se arrepiente. Por lo tanto, Allah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Eviten los pecados, ya sean mayores, ya sean menores, ya sean internos, ya sean externos. Por lo tanto, queridos hermanos, el primer deber a cumplir en este mes es evitar los pecados. El segundo deber a cumplir en este mes es, como es un indicio del mes de Ramadán, tenemos que dirigirnos hacia las buenas obras. Tenemos que calentarnos para estar preparados en el mes de Ramadán. Muchas personas dicen: de la forma que convives con el mes de Ramadán, de esa manera vas a vivir después del mes de Ramadán. La realidad no es así. El Ramadán se ha convertido en una costumbre. Entra el mes de Ramadán, se llenan las mezquitas, se va el mes de Ramadán, ya están vacías las mezquitas. Realmente uno convive con el din de la manera que conviva antes de Ramadán. En el mes de Rajab, en el mes de Sha'ban, si nos vamos a equipar con el din, vamos a habitar nuestras mezquitas, después de Ramadán permaneceremos así. Y si no lo hacemos ahora, en el mes de Ramadán pasará como una costumbre, como un ambiente, y después del mes de Ramadán nos quedamos de igual manera, al igual que estábamos antes del mes de Ramadán. Por lo tanto, valoremos estos meses que Allah nos ha concedido y nos preparemos para el mes de Ramadán. Y la obra más importante hacia la cual Allah nos llama es el salat, los 5 rezos diarios. Una orden cuando viene de parte del gobierno, esa notificación viene una vez. Allah, cuando nos notificó sobre el mes de Ramadán, el ayuno, nos notificó una vez. Cuando nos notificó del Hajj, nos notificó una vez. Pero cuando Allah nos ordena el salat, ¿cuántas veces en el Sagrado Corán Allah el Todopoderoso nos está obligando a rezar? ¿Cuántas veces? Aqimus salat, ¿cuántas veces? Inclusive Allah no está dispuesto para reconocer la fe de aquel siervo que no reza los rezos. No está dispuesto. El profeta dice en un relato: Man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. El que deja de rezar en forma voluntaria, deja los rezos voluntariamente, es un acto de incredulidad. Es un acto de incredulidad. Por lo tanto, el Sagrado Corán menciona una escena que, si tomamos en cuenta esa escena, no tenemos ninguna excusa para dejar los rezos. Y esa escena que menciona el Sagrado Corán es el jihad. Si Allah no perdonó el rezo en el jihad, ¿cómo yo puedo dejar de rezar por algunos clientes, por algunas reuniones? Allah no perdonó el rezo en el jihad, en el campo de batalla, que el cuerpo del musulmán está sujeto a las lanzas y a las flechas, y Allah lo está obligando a rezar. Una persona podría pensar que después que se acabe esta guerra, esta batalla, voy a rezar. Allah subhanahu wa ta'ala se lo prohíbe. Recen en ese mismo momento en el campo de batalla. Organícense. Un grupo se adelanta como defensa y el otro reza atrás. Y luego el que estaba atrás se adelanta y el de adelante se echa atrás para rezar. Pero el rezo no se puede descuidar. Y el que piensa que después lo voy a rezar, Allah se lo prohíbe y dice: Inna salata kanat anal mu'minin kitaban mawquta. Todos los rezos están prescritos por Allah en sus horarios fijos. El que sale de ese horario para reponer el rezo está cometiendo un gran pecado. Se narra que un niño joven le estaba costando rezar. Se le hacía difícil rezar por pereza, por descuido. Entonces empezó a pensar que vamos a elegir un día en la semana y en ese día vamos a rezar los 5 rezos. Y el resto del día descansamos. Pero la pregunta es: ¿cuál sería ese día para rezar en la semana? Un día escogido y en ese día voy a rezar los 5 rezos. Entonces se dirige hacia su abuelo y le pregunta a su abuelo que cuál sería el mejor día para rezar los 5 rezos. El abuelo le pregunta que qué es lo que deseas hacer. Le dice el joven que me está haciendo difícil rezar. Entonces pensé que voy a escoger un día en la semana y voy a rezar los 5 rezos en ese día y el resto de los días descanso. El abuelo le responde:
el mejor día es el día antes de tu muerte. El mejor día es el día antes de su muerte. Entonces, ¿quién sabe cuál es el día antes de mi muerte? Porque el día antes de tu muerte, si ese día rezaste, irás complaciendo a Allah de este mundo. Y nadie sabe cuál es el último día de su vida y cuál es el día antes de su muerte. Por lo tanto, le dice a abuelo, por eso es que rezamos todos los días. Tal vez algún día sea el último día de tu vida y en ese día, antes de partir, complazcas a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, se reza todos los días y los rezos de ninguna manera se perdonan. Y el tercer deber a realizar es la preparación para el mes de Ramadán. Allah el Todopoderoso dice, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. No se refiere solo al jihad, sino que se refiere a cualquier adoración, cualquier obra, ya sea Hajj, ya sea el mes de Ramadán. Si realmente deseaban aprovechar de esa bendición que Allah les iba a dar, hubieran hecho las preparatorias. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Se quedaron, no se prepararon, entonces Dios los dejó sentado con aquella persona que se quedaron atrás. Por eso los sabios dicen que el mes de Rajab es el mes de la siembra. El mes de Sha'ban es el mes de aguar, echarle agua. Y el mes de Ramadán es el mes de la cosecha. فَمَنْ لَمْ يَبْثُرْ أَرْضَ قَلْبِهِ فِي رَجَبْ وَلَمْ يَسْقِ فِي شَعْبَانَ فَكَيْفَ يَحْصُدُ فِي رَمَضَانَ. Si no sembraste en el mes de Rajab, no le echaste agua en el mes de Sha'ban, ¿cómo vas a cosechar en el mes de Ramadán? فَمَنْ صَدَقَ مَعَ اللَّهِ فِي رَجَبْ وَشَعْبَانَ صَدَقَ اللَّهُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ. El que cumple con Allah en el mes de Rajab y Sha'ban, Allah cumplirá con él con el mes de Ramadán. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de prepararnos para el mes de Ramadán, que nos dé las bendiciones en estos 2 meses, nos dé la oportunidad de presenciar un Ramadán más en nuestra vida, que nos conceda con sus bendiciones y con el éxito. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه